Gracias al Colegio de Economistas por la invitación y a ustedes por su presencia. Sí, un poquito lo que es el panel y cómo son las visiones entre lo que dirá Carlos y también de lo que yo trataré de comentar y transmitirles a ustedes. En el momento en que estamos hablando del establecimiento permanente, OCDE recientemente ha emitido dos documentos, el de 2010 de atribución de ingresos y uno muy actual que está en proceso todavía, que es el concepto mismo de establecimiento permanente. Siempre hay también alguna interpretación o aproximación a las leyes con un sentido económico. El reporte de atribución de ingresos pues le da mucho peso a ese elemento. Y la pregunta es, ¿qué tanto empieza a influir ese sentido económico en la lectura e interpretación de las normas? Aquí en esta primera lámina, pues nos referimos justamente al artículo 7 de los tratados del modelo, porque su primer párrafo es fundamental, y es fundamental en la medida que está estableciendo un límite a la potestad tributaria del Estado en donde se ubica el establecimiento permanente. Es una frase muy sencilla, pero eso es lo que, pues como abogado, nos gusta. Es un punto y seguido del primer párrafo en donde menciona: si la empresa realiza o ha realizado sus actividades de dicha manera, es decir, en el otro país, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro estado, pero solo en la medida que sean atribuibles esos beneficios al establecimiento permanente. Entonces, cuando dice pueden someterse, pueden, pero con límites, no conforme lo disponga abiertamente y sin limitación alguna la legislación local de ese estado, sino con límites. Y eso es lo que vamos a estar analizando en este panel. Los límites que debe observar, respetar o que tiene el Estado mexicano en relación a un establecimiento permanente en un ambiente con tratados. Y el otro elemento es, con motivo de estos reportes, ¿seguimos leyendo igual la ley nacional o habría que pensar en que ha cambiado algo? Siempre hemos leído el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta como que el sujeto del pago del impuesto es el residente en el extranjero que tiene un establecimiento permanente en México. Pero tal vez habría que pensar en cambiar esa interpretación y poner el énfasis que el contribuyente es el establecimiento permanente del residente en el extranjero, no el residente en el extranjero por su establecimiento. Es una cuestión de en dónde poner el énfasis. Y ese énfasis, si lo vemos ya en la arquitectura de la legislación, pues empezamos a revisar ciertas disposiciones, y lo haremos en este panel, que llevan a conclusiones poco comunes o tal vez poco analizadas, poco exploradas. El 215, desde que salió y que está en la actual ley, desde el 2002, dice que el EP es una parte relacionada de su casa matriz. Bueno, si el EP es parte relacionada de su casa matriz, quiere decir primero que es parte. Si es parte, quiere decir que puede hacer transacciones o negocios con su casa matriz y que esas operaciones deben ser estudiadas bajo un principio de arm's length, que es el reconocido en el 215. Entonces, esa concepción de volver al EP como